Bueno, en definitiva, el futuro del peronismo. Para charlar de esto hablamos con Ignacio Zuleta, que es periodista y además analista político, quien ya está con nosotros para ampliar un poco más estos conceptos. Ignacio, buen día. Mariano Rodríguez, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos como siempre. No, por favor. Bueno, Ignacio, ¿qué visión tenés vos de este Frente para la Victoria fragmentado o peronismo con Massa, con Das Neves que están por ahí dando vueltas, pululando, Scioli también, que no se baja? ¿Cómo podemos analizarlo? Yo creo que lo que hay que entender es que cualquier resultado electoral produce un recobamiento de las fuerzas. Uh-huh. Y esto ocurrió cada vez que hubo un cambio de gobierno o de signo político en un cambio de gobierno, inclusive en cambios dentro del mismo partido. Ocurrió en el 2003 dentro del peronismo cuando ganó las elecciones Kirchner. Menem ganó. ¿2003? Exactamente. Claro, ganó y después no se presentó en segunda vuelta, está bien. Bueno, pero ganó Menem. Está bien. Con mayor razón, el hecho de que accediera al gobierno que había perdido las elecciones provocó un recomodamiento muy fuerte que duró prácticamente hasta las elecciones de 2005, uh-huh. Elecciones legislativas, y que se zanjó en el 2007 cuando el peronismo fue en alianza con un sector del radicalismo, con Cobos. Recién ahí se empezó a equilibrarse la dispersión política que había causado el resultado. Sí, se lo había llamado en aquel momento radicalista K o algo por el estilo, sí, ¿no? Sí, Radical K. Era una alianza electoral que había hecho el peronismo para poder ganar aquellas elecciones. Uh-huh. Esto ocurre algo así, entonces hay que mirarlo en perspectiva en ese contexto, en ese cuadro, pues si no uno se confunde y cree que hay la pelea terminal que va a terminar en la división. El peronismo tiene un problema muy grave, que es que ha perdido el gobierno nacional después de 12 años en un proceso en el cual se salía de una crisis económica, pero especialmente una crisis política muy grave, en donde el gobierno del peronismo que accedió en el 2003 construyó una forma de administrar, una forma de hacer política, una metodología de resolución de los problemas, de la economía, de la política, etcétera, que el gobierno que gana el año pasado, el 22 de noviembre, y que accede el 10 de diciembre, el gobierno de Macri, dice que va a modificar sustancialmente, para imponer otra metodología, otro sistema, otras instituciones, otra visión de la economía, otra visión de la política. Eso ayuda, es un segundo elemento que ayuda más a la dispersión de las fuerzas de la oposición, porque están los peronistas tentados de participar en el nuevo proceso, el caso de Massa, uh-huh. El caso de algunos diputados que están en el medio hoy del sector Bocio que vos mencionaste, uh-huh. Y otros que insisten en que el peronismo es otra cosa y que hay que ir hacia otro lado. Eso es una división absolutamente esperable. Hay que recordar en el año 83, cuando ganó Alfonsín, y cuando vino la renovación peronista, el mejor amigo de Alfonsín se llamaba Carlos Menem, uh-huh. Que vivía abrazado a Alfonsín. No te digo nada, Antonio Cafiero, después del 87-89, donde acordaron una reforma constitucional, formaron medidas económicas para enfrentar la crisis del 88-89, que las anunció Cafiero desde la casa de Olivo, donde vivía Alfonsín. Y entonces, esto no es nuevo tampoco, es algo esperable dentro. Yo no entraría en conclusiones apresuradas. O sea, hoy salió el decreto de extraordinarias para que sesione el Senado. Esa sesión o esas extraordinarias están negociadas con el peronismo va a dar los acuerdos a los embajadores. ¿Y el pliego para los jueces de la Corte también? Eso está absolutamente negociado también. Uh-huh. Serían los dos temas más ríspidos que hubo que negociar con el bloque peronista del Senado, que como ustedes saben representa a las provincias, a los gobernadores, y esto en el caso del peronismo es especialmente importante, porque el peronismo uh-huh. administra más de... En San Juan hubo 13 provincias peronistas. O sea, hay 13 provincias dispuestas a hacer oposición al gobierno, uh-huh. Dispuestas a hacer oposición al gobierno, que se representan en el Senado, y ellos han acordado darle a Macri los jueces de la Corte y los embajadores. Hay otras cosas ahí, ascensos de militares y de jueces, pero eso ya es
Ese de ahí está, es como eso viene del gobierno Kirchner, nadie lo va a discutir. Bien. O sea que yo no veo que haya en el Senado ningún problema de... Yo creo que la mirada hoy ya está transcurriendo, empezaba a las 10 de la mañana, hay que dirigirla a Resistencia Chaco, porque hasta anoche ya eran más de 120 los intendentes del peronismo que habían llegado para lo que yo entiendo que es el primer entendimiento entre el peronismo pejotista y el cristianismo residual, que es la reunión del bloque peronista de la Federación Argentina de Municipios. Me gustó mucho esa definición, cristianismo residual. Claro, porque lo que es pasado, por más que alguno se agarre al espejo y quiera mirarse a ver qué hay atrás, quiere hacerse la selfie. Ignacio, ¿no crees que pueden ampararse los cristinistas de ley, si se quiere, de sangre, los soldados que tuvo Cristina en todo este tiempo, de la figura de Máximo Kirchner, que va como legislador de Santa Cruz? Máximo Kirchner no registra peso en la balanza. Ajá. No es un dirigente político, es un familiar. Es más importante Alicia Kirchner, que es gobernadora, que Máximo Kirchner. Uh-huh. Pero hacerse una selfie en política es como hacerse la paja, o sea, no sirve para nada. Acá lo que se está mirando es hacia adelante, y creo que, por ejemplo, este entendimiento entre lo que representa hoy Julio Pereira y Jorge Capitanich, que es la afición de la reunión de intendentes, para mí tiene una importancia relevante, porque el peronismo, el principal daño que tuvo en la elección del año pasado fue la caída de los dinosaurios de los gobernadores. Fernández es presidente del partido y perdió la provincia de Jujuy, se la ganó el radicalismo. Uribarri perdió la presidencial en Entre Ríos, ganó la gobernación del peronismo, perdió la presidencial. Zamora, radical acá de Santiago del Estero, ya se está pasando, vuelve al radicalismo, o sea, va a volver a un entendimiento con Cambiemos, con la alianza pro-radicalismo. O sea que lo que fue el peronismo históricamente, que era la Liga de Gobernadores, el resultado electoral del año pasado la pulverizó. Entonces apareció una idea bastante original, que es de Capitanich y es de Pereira. Pereira es un pejotista clásico, ciolista, dualdista, conurbano, sin duda alguna, y un cristianista residual como es Capitanich, que es una de las figuras más importantes del peronismo nacional, que ganó en el Chaco paso presidencial, primera vuelta y segunda, ganó la gobernación y él ganó la intendencia de Resistencia, o sea, es uno de los pocos ganadores netos del peronismo en las elecciones del año pasado. Entonces él como intendente dice, ahora se terminó la Liga de Gobernadores, hagamos la Liga de Intendentes. Y es interesante esto de rearmar el peronismo sobre la base de los intendentes. Creo que ellos decían 150, hasta anoche estaban llegando 120 más o menos. Uh-huh. Vamos a ver cómo termina, porque empezaba a las 10 de la mañana y hay que esperar un rato para ver qué sale de ahí. Ignacio, te cambio de tema. Hoy Macri daba una rueda de prensa acompañado con Vidal y secundado también por Alfredo Coto, el titular de los supermercados Coto, y decía que bueno, que iban a mantener el ojo puesto sobre los precios, tratando de alguna manera frenar la inflación, pero que se cree que por lo menos va a llevar entre 2 o 3 años. Obligó a los supermercadistas a publicar los precios a través de internet para cuidar el bolsillo de los trabajadores, el salario principalmente de los trabajadores. ¿Crees que esto ayuda? ¿Crees que esto es, si se quiere, mostrarse como para ver que se está haciendo algo, pero en definitiva estas medidas poco van a poder alcanzar, digamos, una merma en el costo o en la suba de los precios? No, yo desconozco cómo se controlan los precios, es una ciencia que no poseo, no puedo decir nada de interés sobre ese punto. Porque fíjate, ahora se habla que por la suba de la electricidad también habrá nuevos aumentos en la carne que ya viene aumentando, del 50 al 60% en el ámbito de la capital federal. Bueno, pero, perdón, yo no puedo decir nada sobre eso, yo no sé nada de eso. No, está bien. No sé ni cómo se forman los precios. Pero para mí debería ser todo gratis. Independientemente para mí las cosas deberían regalarlas como el fútbol. No, digo, independientemente como regalan el fútbol, que regalen la carne. Lo que yo te quiero decir... Sí. Digo, de la actitud presidencial, lo que dice Macri respecto a esto, bueno, ¿no? el tipo tiene que gobernar. Bueno, dejarlo que gobierne, lleva 2 meses. Lo que te quiero decir que acá, en el punto de la inflación, es donde hay una diferencia muy importante entre el nuevo gobierno y el anterior gobierno. Los gobiernos peronistas necesitan inflación y generan inflación. Por eso son gobiernos que terminan con el 30% de inflación anual. ¿Por qué? Aumenta la recaudación, aumentan
la percepción de bonanza que el público tiene, que tiene mucha plata en la mano y la puede gastar. Después paga Dios. En el diagnóstico de la economía que aporta el nuevo gobierno está que la inflación es un mal de la economía. Ajá. Y que hay que eliminarlo. Ahí hay un punto de diferencia muy importante, y diría de los más importantes en materia de doctrina económica en los gobiernos. Al peronismo la inflación no le molesta, le gusta, la necesita. Todos los gobiernos peronistas han sido inflacionarios. Basta mirar la historia económica. Son inflacionarios. Después que pague Dios. Ahora, en la percepción de la economía que aporta, o que intenta aportar Macri, dice, y lo he dicho muchas veces, que la inflación es el mal de la economía universal, desde el punto de vista de la doctrina económica y de la política económica concreta. Entonces yo creo que los intentos que hace el gobierno para parar la inflación, hay que esperar que tenga resultados. El propio Macri te está diciendo que en 2 o 3 años va a tener una... Él dice, el fin de año va a haber inflación del 20 y en 4 años vamos a estar recién en inflación de un dígito. Eso ha dicho Macri en el último mes, y creo que es más o menos lo que va diciendo cada vez que le preguntan, ¿no? Algo así. Ahora, ¿cómo va a salir? Claro. Yo creo que es más importante ver cómo sale el próximo partido de Boca. Bueno, de hecho se afirmó, hoy publicó en el boletín oficial, 761 palos para el fútbol para todos, ¿no? Digo, un presidente que es futbolero y que parece ser no deja librado al azar lo que tiene que ver con la televisación de los partidos, por lo menos de primera división, ¿no? Eso es muy difícil. Cuando una vez que vos regalaste dulce de leche no lo puedes retirar fácilmente. Es impensable que un político, después de haber regalado el fútbol durante varios años, lo empiece a cobrar. Aunque, perdón, no lo paga el público, pero lo paga el tesoro, que es el público. Todo lo paga. Pues le gusta el fútbol y que no le gusta el fútbol. Para el fútbol, yo la querría que regalaran libros, o que regalaran discos de Mozart. Pero en este país tan futbolero y que el fútbol se ve como una pasión quizás y demás, mucha gente no lo entendería. A lo mejor que es mejor educar o hacer escuelas con ese dinero que todos veamos los goles del fin de semana, ¿no? Pero para eso existen los gobiernos, para que hagan las cosas que el público a veces en el corto plazo no percibe como importantes, pero que en el largo plazo lo son. Pero en fin, no vamos a discutir el fútbol. Sí, señor. Ignacio, te quiero agradecer por estos minutos con nosotros aquí en la mañana de la radio. Yo te agradezco mucho el llamado y que tengan un buen día. Un fuerte abrazo.